Hola a todos y bienvenidos a este video donde vamos a sumergirnos en la vida de uno de los emperadores más fascinantes de la historia de Roma. Marco Aurelio. Gobernó el vasto imperio romano en una época llena de desafíos, pero además fue un filósofo cuyas enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Cómo pudo Marco Aurelio equilibrar la responsabilidad de un emperador con la serenidad de un filósofo estoico? En este video, desentrañaremos la vida, las dificultades y los logros de este gran hombre. Acompáñenme en esta increíble historia. Marco Aurelio nació en el seno de una familia romana noble el 26 de abril del año 121 después de Cristo. Su nombre original era Marco Annio Vero, pero su destino cambió cuando el emperador Adriano lo eligió como posible sucesor, lo que lo conectó directamente con la línea imperial. A una edad temprana, quedó claro que Marco Aurelio era alguien diferente. Se le reconocía no solo por su inteligencia, sino también por su serenidad y autodisciplina, virtudes que sus mentores filosóficos ayudaron a cultivar. Bajo la tutela de filósofos estoicos como Diogneto, Epicteto y Junio Rústico, Marco Aurelio absorbió las enseñanzas del estoicismo, una filosofía centrada en la virtud, el autocontrol y la aceptación de los eventos externos con calma. Este pensamiento moldeó su vida personal y su futura manera de gobernar. No es de extrañar que, a pesar de su juventud, ya tuviera un sentido claro de lo que significaba el deber y la moral. El emperador Adriano, quien no tenía descendencia biológica directa, decidió que Marco Aurelio sería parte de la futura línea de sucesión. Adriano adoptó a Antonino Pío como su hijo, con la condición de que Antonino adoptara a su vez a Marco Aurelio. Esto lo situó en el centro del poder imperial. Antonino Pío fue un gobernante prudente y sabio, y Marco Aurelio tuvo la oportunidad de aprender de primera mano los desafíos y responsabilidades del trono. Fue cónsul en varias ocasiones y participó activamente en las decisiones políticas del imperio. Cuando Antonino Pío murió en el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio, con 40 años, asumió el cargo de emperador, aunque decidió compartir el poder con su hermano adoptivo Lucio Vero. Este acto fue una señal de su carácter, humilde, colaborador y consciente de que la carga del imperio era demasiado grande para llevarla solo. Aunque compartían el título, Marco Aurelio fue el principal arquitecto de las políticas y decisiones que marcaron su reinado. A diferencia de otros emperadores, Marco Aurelio siempre fue fiel a sus principios estoicos. Gobernó con justicia, buscando el bienestar del pueblo y tratando de minimizar los excesos de la corte. Implementó reformas importantes en las leyes, como mejoras en los derechos de los esclavos, lo que reflejaba su deseo de llevar justicia incluso a los más desfavorecidos. Aunque su reinado estuvo plagado de dificultades, su capacidad para mantener el control del imperio y su compromiso con sus principios morales lo hicieron sobresalir. Una de las mayores crisis de su gobierno fue la devastadora peste antonina, que golpeó el imperio en el año 165 después de Cristo. Se cree que fue una forma de viruela, traída por las tropas romanas tras una campaña en Oriente. Esta epidemia diezmó a la población y causó estragos económicos y sociales, desafiando la capacidad del imperio para mantenerse unido. Y aquí quiero hacer una breve pausa para pedirles que, si les está gustando este video y quieren descubrir más sobre cómo Marco Aurelio enfrentó los desafíos de su tiempo, dejen un comentario con sus opiniones y sigan viendo hasta el final. La historia se pone aún más interesante. Además de la peste, Marco Aurelio enfrentó numerosas guerras y conflictos, especialmente en las fronteras del imperio. En el norte, las tribus germánicas y otras culturas bárbaras comenzaron a presionar las fronteras del Danubio, lo que dio lugar a las prolongadas guerras marcomanas. Las guerras marcomanas fueron uno de los conflictos más arduos y significativos de su reinado. Estas tribus, que vivían más allá del limes romano, la frontera fortificada del imperio, se volvieron más agresivas, buscando invadir territorios romanos en la actual Europa central. Las campañas, que comenzaron en el 166 después de Cristo, se extendieron por más de una década, durante la cual Marco Aurelio tuvo que estar presente en el campo de batalla, liderando a sus tropas. Pese a las dificultades, incluyendo el desgaste de recursos y la devastación de la peste, Marco Aurelio mostró una capacidad de liderazgo excepcional. Aunque sus habilidades militares no eran las de un general experimentado, sus decisiones estratégicas y su habilidad para mantener a sus tropas cohesionadas hicieron posible repeler las invasiones. Estas guerras fueron muy costosas y desgastantes, pero aseguraron la integridad del imperio en un momento crítico.
Fue durante estas largas campañas cuando Marco Aurelio comenzó a escribir lo que más tarde se conocería como las Meditaciones, un conjunto de reflexiones personales sobre la vida, la virtud y la responsabilidad. Marco Aurelio, además de ser un emperador, fue un pensador profundo, influenciado por los principios del estoicismo. Para él, el estoicismo no era solo una filosofía, sino una forma de vida que lo ayudaba a mantener el equilibrio emocional frente a las dificultades del gobierno. Durante los momentos más difíciles de su reinado, escribió sus reflexiones personales, que luego fueron compiladas bajo el título de Meditaciones. Este libro no fue escrito con la intención de ser publicado, sino como una guía personal para fortalecer su carácter. Meditaciones es un texto único porque ofrece una ventana al interior de la mente de un hombre que estaba constantemente entre el poder y la filosofía. Algunas de las reflexiones más poderosas de Marco Aurelio giran en torno a la aceptación de la mortalidad, la necesidad de actuar con virtud en cada momento y la importancia de no dejarse llevar por las emociones. Sus pensamientos estoicos siguen inspirando a personas de todo el mundo, especialmente en tiempos de adversidad. En el plano personal, Marco Aurelio estuvo casado con Faustina la Menor, con quien tuvo 13 hijos. Sin embargo, de todos esos hijos, solo un pequeño grupo sobrevivió hasta la adultez, lo que fue una tragedia personal para el emperador. Faustina, aunque estuvo involucrada en algunas controversias, acompañó a Marco Aurelio en varias de sus campañas y jugó un papel fundamental en su vida privada. Su hijo más destacado fue Cómodo, quien finalmente sucedió a Marco Aurelio como emperador. Lamentablemente, el reinado de Cómodo fue marcado por la decadencia y el despotismo, lo que contrastó con el liderazgo justo y filosófico de su padre. Aunque Marco Aurelio hizo todo lo posible por educar a su hijo según los principios del estoicismo, el joven emperador no heredó el mismo sentido de responsabilidad y virtud. Marco Aurelio falleció el 17 de marzo del año 180 después de Cristo durante una campaña militar en Vindobona, actual Viena, Austria. Su muerte marcó el final de la era de los 5 buenos emperadores, un periodo de estabilidad y crecimiento para Roma. Tras su muerte, el poder pasó a su hijo Cómodo, quien llevó al imperio hacia una era de decadencia. Sin embargo, el legado de Marco Aurelio no murió con él. A través de sus escritos filosóficos, especialmente en Meditaciones, ha inspirado a generaciones de líderes, filósofos y ciudadanos comunes a vivir con virtud y a aceptar la vida tal como viene. Marco Aurelio fue un hombre que, a pesar de tener todo el poder del mundo en sus manos, nunca dejó que éste lo corrompiera. Su enfoque estoico de la vida sigue siendo un ejemplo de cómo la filosofía puede ser una guía para liderar con sabiduría y compasión. En resumen, la vida de Marco Aurelio fue una mezcla de poder, sabiduría y dificultades. No solo fue un gran emperador que mantuvo unido al Imperio Romano durante tiempos convulsos, sino que también fue un pensador cuyas reflexiones han sobrevivido al paso de los siglos. Su legado es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en el trono, sino en la capacidad de controlar nuestras emociones y actuar con virtud. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Y, por supuesto, deja un comentario sobre lo que más te ha impactado de la vida de Marco Aurelio.